Hola, hola, estás en Día en Color. Acompáñame a dibujar. El día de hoy vamos a estar dibujando unos personajes de una caricatura ya de hace tiempo, pero que sigue siendo una caricatura muy especial. Es Clarence. Entre semana ya estuve dibujando a uno de los personajes. ¿Me acompañas a dibujar los siguientes? Lo primero que voy a estar haciendo es seleccionar los colores para que me quede estos bonitos dibujos y personajes de Clarence. Estaré utilizando por fin estos colores que tenía muchas ganas ya de probarlos. Son de esta marca profesionales. Lo que noté cuando estuve iluminando a Jeff es que están encerados y por eso cuando los estoy grabando se ven un poco brillosos, pero tiene muy buenas tonalidades. Aquí me estaba faltando un color para el tono de la piel porque Sumo tiene un color muy característico y pues utilicé uno de los colores que tenía por allí. Le estoy aquí en esta parte iluminando su cara y quiero platicarles un poquito sobre lo que opino de estos personajes. Al principio, cuando empecé a ver esta caricatura, no me llamó mucho la atención, debo de confesarlo. Me parecía el diseño de dibujo muy extraño. Y estos personajes me parecieron muy extraños, con unos ojos tan saltones y tan característicos, pero ya cuando empezamos a ver la serie, ya cuando empezamos a ver de qué se trataba, vamos viendo que tiene una gran relación el diseño de personajes con sus características y con sus personalidades. Por ejemplo, Jeff es muy... Claramente se nota que tiene un comportamiento compulsivo por la limpieza, por ser estructurado en todas las actividades. De hecho, sus amigos Sumo y Clarence siempre lo desquician porque siempre sacan todo de control y él es un personaje muy sensato que siempre quiere hacer todo perfecto, mientras Sumo y Clarence tienen unas personalidades más extrovertidas y divertidas. Bueno, en el caso de Sumo viene siendo un personaje muy interesante, termina haciendo algo muy loco que es que le corten el cabello y me parece muy interesante porque todos los personajes algo muy característico siempre viene siendo su cabello y es interesante que en el desarrollo del personaje de Sumo él termina desprendiéndose de esa característica tan importante para el personaje que es su pelo y termina todo rapado. Recuerdo un capítulo donde los tres se pusieron a iluminar y allí estaban mostrando mucho sus personalidades. Por ejemplo, Jeff estaba utilizando muchos cuadrados y líneas muy rectas, mientras que Sumo eran unos garabatos y no se diga que Clarence se hacía un montón de garabatos con monstruos y cosas muy extrañas. Les recomiendo mucho que vean ese capítulo porque nos enseña mucho de cómo nos expresamos y es que como artistas nuestros dibujos son una extensión de nuestros sentimientos, de lo que queremos plasmar. No les, de hecho, no les adelanto detalles para que ustedes puedan disfrutar de ese capítulo. Otro aspecto importante de todos los personajes vienen siendo los colores y los atuendos. Es muy interesante que en el caso de Sumo, siendo un pequeño, tenga su playera de color negro. Y es que revela mucho sobre su personalidad el hecho de que sea este color. Este color significa que no le importa mucho lo que los demás piensan, a diferencia de Jeff, que tiene una camisa muy impecable. Los dibujantes de esta caricatura no estimaron en explorar diferentes estilos de dibujo y con Sumo precisamente expresaron varias emociones raras que cuando lo veíamos claramente nos los transmitía. Por ejemplo, les voy a estar mostrando algunas imágenes de cómo se transformaban. Estaba él experimentando ciertas emociones y su estilo de dibujo cambiaba para precisamente y transmitirnos esas emociones tan raras que él estaba experimentando.
Otros aspectos interesantes de estos personajes es su entorno familiar y cómo se reflejan en su personalidad esta dinámica familiar que tenían, y incluso se llega a ver a lo largo de esta caricatura cómo ellos van superando ciertas situaciones. Bueno, ya terminé Asumo, ahora voy a continuar con Clarence. Estaré haciendo lo mismo, seleccionando los colores para la ropa, para el cabello y el tono de piel. Estoy buscando aquí tonos más similares. En el caso de Clarence tenía varios colores azul en su atuendo y el color de su piel es muy rosado. Clarence también es un personaje muy interesante. De hecho, estaba viendo que podemos encontrar cómo podemos iluminar paso a paso a Clarence. ¿Les gustaría que también nosotros podamos hacer un tutorial de cómo vamos a irlos iluminando? Escríbanme en los comentarios si quieren que hagamos tutorial paso a paso de cómo dibujar personajes. Bueno, les comentaba, Clarence en el tutorial dice que tiene cabecita de corazón. Yo no lo había notado, a mí Clarence siempre me ha parecido un niño cachetón, un niño muy cachetoncito, y es muy interesante que tenga que expliquen que su cabecita es de forma de corazón, y esto también explica cómo este personaje se deja llevar mucho por sus sentimientos y siempre es muy sincero en su forma de reaccionar. Clarence precisamente viene siendo el personaje principal que a lo largo de la caricatura supera muchas situaciones, y es muy interesante cómo él nunca cambia su forma de ser. Solo en una ocasión, en el capítulo de Amiguito, donde él se nota que al ser alguien tan sentimental, tan sensible, termina quebrado por esa situación de perder a su querido amiguito. ¿Han visto ese capítulo? A mí me parece muy interesante todo el desarrollo de los capítulos y cómo vas entendiendo las personalidades y las decisiones que van tomando estos personajes. Realmente me parece una caricatura que la podemos disfrutar a cualquier edad que tengamos, porque nos deja mucha nostalgia de lo que viene siendo la infancia, pero también nos vienen explicando situaciones que incluso nosotros pudimos haber pasado. Al final, en esta caricatura te podrás divertir mucho porque pasan cosas súper graciosas y siempre resaltan lo que es el valor de la amistad. Si nos ponemos a analizar cada uno de los personajes, desde las maestras, los papás de los personajes, todos, el director, los demás niños del salón, cada personaje tiene características y te van a transmitir cómo es su personalidad desde el primer plano, desde el momento cero. Y es que analizando cómo están realizados estos diseños de personajes, vamos dándonos cuenta cómo será su personalidad. Por ejemplo, vamos viendo que Jeff es un cuadrado, Sumo me parece una especie de triángulo, yo diría que viene siendo un dorito, y tenemos a Clarence con cabecita de corazón. Notamos también que los colores que tiene el atuendo de Clarence son muy llamativos, muy audaces. Tenemos en la playera de color verde con azul, y me parece muy interesante que él no tiene ropa oscura o que ni siquiera su calzado sea color negro o café como es lo habitual, sino que es un azul marino. También vemos una gran diferencia en las narices. Vemos que cada personaje tiene una nariz muy peculiar, y es que, ¿será cierto, será mentira? Dicen por allí que nuestra nariz revela mucho de nuestra personalidad, así como de nuestras orejas, nuestra forma de nuestros ojos, y es interesante ver que, por ejemplo, Sumo, a él sí tiene orejas muy grandes, mientras que Jeff no tiene, ni tampoco Clarence. Esto nos podría estar indicando que son personajes que no escuchan, que están muy ensimismados en sus
pensamientos, mientras que Sumo es un poco más extrovertido, pero él tiende a reaccionar un poco más. De hecho, Sumo viene siendo un personaje muy instintivo, mientras que Clarence es más sensible, más conectado a sus sentimientos, y Jeff viene siendo un personaje más estructurado, que siempre está luchando por lo que él piensa que tiene que hacer, y es ahí la dinámica que surge. Ya tenía tiempo que había hecho estos dibujitos y tenía muchas ganas de poder iluminarlos y quería hacer video para que también ustedes compartieran esta actividad. Yo siempre los estoy animando a que no dejen de dibujar, no importa la edad que tengan, no importa si tienen muchas actividades. Cuando eres dibujante, siempre el dibujar nos llena de ánimo y nos recuerda quiénes somos. Así es que este fin de semana dije, no pasa nada, voy a hacer mis actividades como siempre, pero igual voy a dedicar un poco de tiempo a esta actividad que dejé empolvada muchos años y que después me lamenté. De hecho, en esta libreta voy a estar haciendo dibujos de caricaturas y pues así quedaron estos personajes, me encantan, Jeff, Sumo, Clarence, y próximamente vamos a estar iluminando los otros personajes que tengo por aquí. Escríbanme en los comentarios si quieren que dibujemos a más personajes. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Estaremos dibujando y analizando personajes porque es algo que me fascina. Nos producen ciertas emociones y nos transmiten muchas cosas. ¿Quién iba a decir que un cuadrado podría reflejarnos una personalidad muy estructurada y otras figuras geométricas que nos revelan muchos aspectos de personajes, incluso también de nosotros? Porque recuerda que cuando dibujamos no solamente son garabatos, son expresiones, son emociones y queremos transmitirlas. Pero si analizamos un poquito más todos los detalles, podemos llevarnos una respuesta a el por qué sentimos o reaccionamos de tal forma a cierto personaje. Esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Bye.